Bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Francisco Belaunde. Francisco, ¿cómo estás? Vamos con los titulares. La economía del Brasil se contrajo un 3,8% en el 2015, la mayor caída en 25 años. Las empresas en Brasil, considerada la mayor economía de América Latina, han recortado planes de inversión y se prevé despidos masivos. 6 misiles de corto alcance fueron lanzados por Corea del Norte en respuesta a las sanciones que impuso Naciones Unidas. Los misiles no tenían una dirección definida y fueron detectados por los servicios militares de Corea del Sur. La infanta Cristina declaró ante el tribunal que investiga el caso NOS y dijo no conocer el manejo de las cuentas de la empresa que compartía con su marido. Negó también tener cuentas en paraísos fiscales. Não dá ao amor que ele quer. Sabemos muito que vai. Não vai assim como não vai. Não vem que de dentro do céu não sai. Vai morrer sem mamar. Ninguém o dinheiro detém. Não dá o trabalho de quem não tem capoeira que voa. Não cai mais se dia ele cai. Cai, vem. Las cifras confirman la gravedad de la crisis en el Brasil. En el 2015 la economía se contrajo en un 3,8%, una caída histórica en la economía séptima del mundo, que no muestra señales de recuperación. El gobierno de Brasil quiere construir vida nueva sobre los escombros de una tragedia sin precedentes. Estas fueron las palabras de la presidenta Dilma Rousseff al anunciar un acuerdo entre el gobierno brasileño y la minera Samarco para reparar los daños que dejó el deslave que mató a 19 personas en noviembre pasado. Habrá una reparación integral de las condiciones socioeconómicas y ambientales que se vieron afectadas por el desastre. Y quiero destacar que no habrá límites financieros hasta que la reparación se haya hecho en su totalidad. El convenio contempla inicialmente 6.100 millones de dólares que incluyen la reparación de daños sociales, económicos y ambientales, así como también 15 años en acciones compensatorias. Un embalse de desechos mineros que colapsó el 5 de noviembre pasado desató un torrente de lodo que sepultó un pueblo de Minas Gerais. Cientos de kilómetros cuadrados fueron arrasados por este tsunami que atravesó 2 estados brasileños y llegó hasta el mar. Las consecuencias han sido desastrosas para la vida cotidiana de miles de habitantes, el medio ambiente y la economía local. Precisamente hablando de este tema, la economía en este país se desplomó 3,8% en 2015, según cifras oficiales difundidas. Se trata de la peor contracción del PBI en 25 años y confirma una profunda recesión que se anticipa como la peor en un siglo. La séptima economía del mundo registró así el segundo peor desempeño económico de toda América Latina, solo detrás de Venezuela, que según el Fondo Monetario Internacional habría tenido un desplome del PBI de 10% el año pasado. Un tribunal federal supremo del Brasil aceptó los cargos por corrupción contra el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, llevándolo a juicio por supuestamente aceptar sobornos en contratos de 2 buques de perforación alquilados por la petrolera controlada por el Estado, Petrobras. Cunha está acusado de recibir $5 millones como parte de la red de arreglo de precios y sobornos a políticos que ha resultado en que ejecutivos de importantes compañías de ingeniería sean condenados a prisión y que ha involucrado a decenas de miembros de la coalición gubernamental. El presidente de la Cámara de Diputados podría perder su escaño si una investigación que lleva adelante la Comisión de Ética encuentra que mintió sobre cuentas no declaradas en Suiza. Eduardo Cunha dice que todo esto ya lo he dicho antes, se trata de una venganza política. Él es miembro del partido PMDB, aliado del partido gobierno, pero él ha tomado una posición crítica del gobierno de Dilma Rousseff y tiene, además de este asunto pendiente por corrupción, un caso en la Comisión de Ética por unas cuentas no declaradas en Suiza. Ahora, a estas noticias que hemos visto, lo del escándalo ecologista por el derrame, la contracción del PBI, la acusación contra Cunha, se suma también el que hayan renunciado 4 ministros en el gabinete de Dilma Rousseff
Y los analistas consideran que se trata de presiones del expresidente Lula, sobre todo en el caso del ministro de Justicia, que fue aparentemente demasiado independiente, por temor a que sigan investigándolo. Entonces también eso añade a que un gobierno ya debilitado se vea aún Dilma Rousseff más criticada, cuestionada por una supuesta dependencia de Lula para ser aparentemente encubierto. Sí, porque además Lula aparentemente también ha dicho que estaría dispuesto a ser nuevamente candidato, a pesar de todos estos escándalos en los que se ve envuelto, ¿no? Y efectivamente, la crisis dentro del partido de los trabajadores es tan grande que incluso no participó en una ceremonia última que hubo la presidenta. O sea que hay una pugna interna, ¿no? Efectivamente, eso agrava aún más la posición de Dilma Rousseff. Ahora, la acusación contra el presidente del Congreso es una buena noticia para ella, evidentemente, porque quien estaba impulsando la acusación en el Congreso contra ella, uno de los grandes era justamente Acuña, ¿no? Entonces, eso sí, de alguna manera es una buena noticia para Dilma Rousseff, le da de repente un poco más de respiro en el plano político. En cuanto al tema económico, lo que se ha dicho, si digamos este año efectivamente, el año 2015 ha bajado 3.8, este año se prevé también que va a haber una recesión, lo que sería la primera vez desde los años 30, o sea, la época de la Gran Depresión, en que Brasil tendría 2 años consecutivos de recesión, ¿no? O sea, realmente esto para graficar un poco el carácter excepcional de la crisis actual, ¿no? Y ahora se preguntaban los periodistas, una ronda de periodistas en el canal O Globo de Brasil, ¿qué pasó? ¿En qué momento dejó de ser todo óptimo, como dicen en Brasil, todo felicidad, para encontrarnos con esta realidad? Fueron años de crecimiento y ahora esta cifra que vemos de contracción del PBI se refleja también en la pérdida de 1,5 millones de empleos en el Brasil y de personas que habían salido de la clase media de la pobreza extrema en estos años, o de la pobreza, y alcanzaban la clase media. Y decía una periodista, bueno, sí, podían ya viajar en avión, muchas personas que nunca lo habían hecho, comprarse un carro. Bueno, eso aparentemente lo ganado puede verse perjudicado por esta situación ahora de recesión, además larga, ¿no? Porque se espera recién un crecimiento en el 2017. Claro, en realidad, bueno, muchos analistas lo que dicen que en realidad Brasil de alguna forma siempre tuvo una economía, digamos, muy controlista, llena de distorsiones, donde había mucho despilfarro y además sujeta pues a una corrupción fenomenal que también tiene pues un impacto en la economía en general. Entonces ha habido, Brasil se salvaba en la medida que es un país gigantesco, es un mercado enorme, siempre atrae a los inversionistas por justamente, en medio de toda la octava economía del mundo, pero que de todas maneras habían distorsiones que en algún momento iban a generar problemas si es que se presentaba una coyuntura desfavorable. La coyuntura desfavorable se ha presentado para todo el mundo en general y bueno, Brasil, digamos, sus cuentas desordenadas ahora le están pasando factura, ¿no? Es otro de los gobiernos de izquierda en América Latina que está sufriendo más por la desaceleración, quizás. Bueno, claro, es uno de los que más está sufriendo efectivamente. Y en el caso de Brasil, digamos, es grave porque tiene impacto sobre el conjunto de la región, ¿no? Por el tamaño de la economía brasileña, ¿no? Las medidas contra la Argentina en el litigio por bonos de deuda en default desde el 2001 fueron levantadas por el juez federal estadounidense Tomás Griesa. La decisión se adoptó con una serie de condiciones. El país debe derogar las leyes que impiden un acuerdo con los fondos especulativos que no aceptaron sus canjes de deuda del 2005 y 2010, además de pagar completamente a los acreedores que hayan aceptado ofertas hasta el 29 de febrero. La resolución no entrará en vigencia hasta dentro de 2 semanas para permitir que aquellos querellantes que quieran apelar puedan hacerlo en el plazo debido. El pronunciamiento del magistrado se produce 2 días después de que Buenos Aires alcanzó un preacuerdo para pagar a los holdouts más duros. Una pausa y al volver. Migrantes protestan.